Amigas, amigos, esto está que arde. Pero ojo, arde en un sentido muy, pero muy crítico. Desde América Latina, las voces se han pronunciado de diversos matices. El asunto Venezuela está en boca del mundo, pero desde América Latina hago énfasis porque ha llamado la atención poderosísimamente esta manifestación en bloque de personajes como Javier Milei, Gabriel Boric, desgraciadamente desde Perú también, hay que reconocerlo, pero ha habido, en todo caso, una respuesta firme desde otro lado. México, por ejemplo, a través de Andrés Manuel López Obrador, no se ha sumado a este boicot que intenta, entre otras cosas, desconocer el proceso electoral en Venezuela y deslegitimar la reelección de Nicolás Maduro. Incluso Estados Unidos lo ha dicho. Brian Nichols, encargado de los asuntos de Estados Unidos para el hemisferio occidental, lo ha dicho sin ningún tipo de rubor. No se sonroja cuando él dice: reconocemos a Edmundo González como presidente de Venezuela. Increíble. La OEA no podía quedarse atrás. Hay que decirlo así también. Gustavo Petro, mandatario colombiano, ha tomado una posición un poco más equilibrada, si se quiere, comparándose a otros líderes de la región, como hablamos del caso de Milei o el mismo Lacalle Pou. Lula da Silva, lo propio. Pero señores, este momento es bastante llamativo, alarmante considerando la posición de Occidente. Rusia y China, Irán, por ejemplo, han dicho no. Nosotros sí reconocemos la victoria de Nicolás Maduro y no estaremos jugando como lo está haciendo ahora mismo Estados Unidos, con ese tinte de suspicacia que pusieron sobre la mesa. La situación, insisto, es para que todos estemos a la expectativa. Venezuela en una hora decisiva. No hablo de la voluntad del pueblo. Decisiva respecto a aquellas manos perversas que están tratando de conseguir algo no muy bueno. Para hablar de esto tenemos un invitado de lujo, una persona con la cual hemos hablado en diversas oportunidades de esta situación, lo habíamos anticipado, ustedes lo deben recordar porque en programas anteriores tocamos este asunto y este escenario que no es sorpresivo, la verdad. No es sorpresivo el escenario. Pero vamos a ver a dónde nos lleva esto. Que eso es lo importante, la situación, lo que se está viviendo en Venezuela. Quiero darle la bienvenida y solidarizarme con él, por supuesto, con el señor Wilmer de Pablos, un ex diplomático, analista geopolítico y abogado con quien tengo el placer de conversar en esta jornada, quien nos va a narrar a detalle lo que está sucediendo ahora mismo, la perspectiva que hay en Venezuela, la mirada que tienen sobre este pronunciamiento de parte de poderes que intentan a la fuerza colocar a Edmundo González como mandatario. Hablo de Estados Unidos, la OEA como tal, en fin. Wilmer, bienvenido a Prensa Alternativa, hermano. Agradecer una vez más, por supuesto, la invitación a Prensa Alternativa, a ti, Enzo, a Lorenzo, a todo el equipo tras bastidores, a Juan José del Castillo, el J, como lo llamamos en Venezuela y como lo conocemos, y como lo seguimos, porque realmente Prensa Alternativa se ha ganado un espacio muy importante en la comunicación en Venezuela. Si no fuera por el trabajo de los medios alternativos, definitivamente todos estaríamos sometidos al monopolio de las corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios y de sus anclas, y solo conoceríamos el relato occidental, que, como todos lo saben, no busca más que mostrar los intereses y las versiones que le interesan a la oligarquía venezolana, al Estado profundo, es decir, a las corporaciones que manejan y manipulan a Estados Unidos y sus aliados. Es correcto, Wilmer, cuando tú hablas de un monopolio, yo te doy la razón porque, al menos en Perú, te lo digo, a título personal, es lo que uno observa. Te vas a comer a algún lugar en la calle y pones la televisión y los medios hegemónicos empiezan a lanzar sus teorías, prejuicios, viralizar, digamos, videos que en realidad están fuera de contexto, ¿no? No hay que negarlo, en las redes sociales hemos visto algo parecido en la plataforma X. Justo Lorenzo, nuestro productor, lo conversaba conmigo hace un par de días, que de manera extraña, mucha información que tenía que ver con la posición de la oposición venezolana
estaba recomendándose como nunca a los usuarios, estén o no alineados con estas personas, ¿no? Entonces, el personaje, por ejemplo, de Elon Musk apareció también en escena, un tipo al que Bolivia no lo olvida, ¿no? Por lo que dijo en algún momento, hablaba de golpe, ¿sí? Entonces, Wilmer, ¿cómo se está sintiendo esto considerando lo que ocurre en las últimas horas, ¿no? Se habla ya de gente pagada para ir a fomentar la violencia. Hay comunicados bastante risibles de parte de Estados Unidos, pero que a la larga hacen sentir o recordar el fantasma, el pasado de personajes como Juan Guaidó, por ejemplo. Ahora quieren reconocer a Edmundo González como mandatario. ¿Qué impresiones tienes, Wilmer, sobre todo esto? Bueno, primero contextualizar. Estamos obligados a contextualizar. Recuerda que todo análisis requiere del momento del análisis histórico y geográfico. Venezuela no solamente tiene una posición privilegiada en Sudamérica, con frente hacia el Caribe, hacia Centroamérica y la entrada hacia el sur, sino que además de esto, recordemos que desde hace más de un siglo, en 1920, se descubrió la reserva de petróleo más grande del mundo y Venezuela tiene una reserva certificada para más de 3 siglos, de 300 años, por el orden de los 330.000 millones de barriles de petróleo, es decir, estamos hablando de la energía que se requiere en el mundo entero para la industria y sobre todo en el caso específico de Estados Unidos para enfrentar todos los conflictos que tiene abiertos en el mundo. Se trata simple y llanamente el fondo, el sentido estratégico del ataque contra el proceso electoral, contra el sistema electoral, contra el triunfo, la reelección del presidente Nicolás Maduro, utilizando toda la maquinaria, el monopolio de la desinformación occidental, que ha despertado, como tú dices, los demonios, incluyendo a Elon Musk, cuando lo hemos visto abierta y descaradamente a favor de la ultraderecha, o mejor dicho, de los fascistas en Venezuela. Realmente la razón principal de todo esto que está aconteciendo hoy en Venezuela y por el que somos una vez más el centro de atención del mundo, no es otra cosa más que la intención de apropiarse de los recursos estratégicos de nuestro país, para lo cual necesitan a una Dina Boluarte, a un Milei como el de Argentina, a un Daniel Noboa como el de Ecuador, o a un Boris como el de Chile, o a un la calle, como el de Paraguay, etcétera. Es decir, para hacer el análisis que corresponde a lo que hoy se vive de cara al post-electoral en Venezuela, no podemos perder de vista que los venezolanos, con humildad, pero con asertividad lo decimos, somos dueños de la reserva de petróleo más grande del mundo. Ese es el primer punto que habría que resaltar. Es correcto, Wilmer, la reserva. Y es un hecho que hay que reconocerlo, y esto está documentado. En su momento Donald Trump lo dijo también. Hablaba de la intención de Estados Unidos de hacerse con el petróleo venezolano. Y un hecho no menor, y hay que resaltarlo también, pese a todo lo que hemos observado en los últimos meses, ¿no? Es decir, la maquinaria informática estadounidense tratando de apaciguar las cosas, porque en verdad ha sido llamativo que, digamos, Joe Biden, antes del cierre de su periodo presidencial, trató de suavizar un poco, si se quiere, ¿no? Trató de suavizar un poco. Sin embargo, los últimos acontecimientos y el posicionamiento de Anthony Blinken, una vez que se conocieron los resultados, nos hablan de otra historia, nos hablan de un giro de casi 180 grados. Blinken diciendo abiertamente que para él los resultados
posiblemente no reflejarían la intención del pueblo venezolano, basándose, entre otras cosas, como ya lo has dicho tú, Wilmer, en una narrativa, basándose, hay que recalcarlo también, en pura y llanamente percepción. No es que el señor Anthony Blinken se fue a Caracas, se fue a Venezuela en general, a recoger el testimonio de cada uno de los venezolanos. ¿A ustedes se les ocurre que al señor Blinken le importa lo que piensa el venezolano? ¿Le interesa eso? La verdad es que no. Pero el interés recobra, la supuesta empatía aparece cuando el señor Blinken tiene que hablar sobre el resultado de las elecciones. Y algo que me llama mucho la atención, Wilmer, es este punto. Y esto yo lo he comentado mucho con mis colegas de prensa alternativa. Edmundo González es un personaje del cual se hablaba poco o nada. Quien estaba en todo caso siendo mencionada era María Corina Machado. Yo me pregunto, y lo digo así de manera, tratando de ser 100% objetivo, una persona que recién conoce el tema, ¿alguien cree que Edmundo González pueda tener el 70% de los votos como lo han venido manifestando? O sea, 7 de cada 10 venezolanos que fueron a votar conocen a Edmundo González y votaron por él. Eso es lo que han dicho desde la ultraderecha, que incluso en la oposición venezolana, que está fragmentada, como lo hemos conversado muchas veces, pone en tela de juicio esta versión, Wilmer. ¿Qué mirada tienes sobre esto? Sí, es importantísimo, Enzo, entender que la decisión tomada por el pueblo de Venezuela, entendiendo que el pueblo de Venezuela fue un pueblo formado durante más de 15 años por el comandante Hugo Chávez, que le permitió abrir, ¿no?, su mente desde el punto de vista de la visión geográfica, histórica y sobre todo de la visión geopolítica. Los venezolanos son ciudadanos altamente politizados en cualquier espacio de nuestro país, independientemente del estrato social que tú puedas estar. El venezolano te va a hablar de política, pero además te va a hablar de política con una visión geopolítica. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque lo que se decidió el domingo 28 de julio, el domingo pasado 28 de julio, no fue a un simple candidato entre las opciones de un tarjetón que marcaban las máquinas. Realmente no era el sentido estratégico de esta elección. Lo que se eligió, lo que el pueblo de Venezuela eligió fue entre dos opciones. La opción que acompaña a María Corina Machado, de la que ya hemos conversado, una fascista inhabilitada, que además funge como si fuera la candidata presidencial, al lado de un hombre que fue traído de Estados Unidos, que tenía años viviendo fuera de Venezuela, que se conoce públicamente por documentos desclasificados, que siempre fue un funcionario de la CIA a favor al servicio de ellos, sobre todo en países donde conspiró para desestabilizar desde la propia embajada de Venezuela en aquel entonces, dirigida por los gobiernos de la derecha. Fue traído a pesar de su condición física, a pesar de su condición mental, con la intención de ser lanzado como una versión 2.0 de Juan Guaidó, buscando de alguna forma legitimar esta vez a un supuesto candidato, como lo hicieron en Ecuador, como lo hicieron en Argentina, a través de un proceso electoral que permita poner al servicio del imperio norteamericano la energía, el petróleo nuestro a favor del mundo unipolar para la guerra. Pero lastimosamente para ellos eso no sucedió. La decisión del pueblo venezolano estuvo en escoger que esos recursos naturales, el petróleo, estarán al servicio, sí, y bajo la gerencia del líder de la revolución, recientemente reelecto, el presidente Nicolás Maduro, a servicio del nuevo mundo multipolar, pluripolar, el nuevo orden mundial. Es decir, el sueño de Hugo Chávez de que nuestro petróleo estuviera al servicio de la humanidad y no al servicio del hegemón norteamericano para la guerra.
Y fue esto exactamente lo que se escogió y lo que eligió con conciencia política o geopolítica nuestro pueblo. Nuestro pueblo habló claro y por eso el primer boletín del Consejo Nacional Electoral es al ataque cibernético que sufrió todo el sistema del Consejo Nacional Electoral, que se encuentra totalmente blindado, y esto hay que resaltarlo, que lo que pudieron ralentizar fue o retardar fue la transmisión de esos datos, sí, que al día de hoy no hemos podido terminar de resolver, es decir, el tema de la transmisión, pero las máquinas, las papeletas, las actas se encuentran perfectamente resguardadas por el Plan República, que es la Fuerza Armada Nacional, que tiene por obligación resguardar el material, resguardar los centros y mantener la paz. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque el primer boletín del Consejo Nacional Electoral que logró expresar la transmisión del 80% de las actas con la participación del 56% de los votos, hace que ese primer boletín muestre, ¿sí?, un resultado irreversible. Es decir, que el presidente Maduro ocupa el primer lugar con el 51,2%, 5 millones y algo más, y el candidato más cercano, en este caso el candidato del imperio norteamericano, el candidato de Washington, ¿sí?, Edmundo González Urrutia, 41%. Es decir, que la diferencia y las dos variables de expresión del 80% más el 56% evidencian a los ojos de cualquier experto estadístico que el resultado proyectado, es decir, el 20% que falta, que se hará de forma manual o que se resolverá en los próximos días conforme a la resolución del problema cibernético, y que será expresado además por el órgano correspondiente, el Poder Electoral, conforme al mandato del artículo 145 de la Ley Orgánica para los Procesos Electorales, que establece que una vez que se ha proclamado al candidato ganador, en este caso al presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el Consejo Nacional Electoral tendrá 30 días a partir de esa proclamación para terminar dentro de esos 30 días, es decir, dentro de ese plazo, tendrá la oportunidad de expresar el 100% del total de esas actas que faltan. Pero como te digo, desde ya los resultados son proyectados de forma irreversible. Esto es muy importante porque la estrategia del plan, en el guión explicado por la periodista Karen Méndez en Venezuela, que les pido busquen su trabajo extraordinario, donde se filtró, ¿sí?, un plan contra las elecciones que fue diseñado por Max Feinstein, donde 7 puntos detallados de ese plan evidencian que el tema de las actas era un tema fundamental para que María Corina saliera como una representante, es decir, como si ella fuera el Consejo Nacional Electoral, a decir que ella tenía en posesión, primero uno de sus voceros dijo que tenía el 30%, después ella en la misma rueda de prensa dice que tiene el 40%, pero al mismo tiempo en cuestión de minutos dice que tiene el 100%, y Edmundo González Urrutia, que la acompaña y está al lado, cuando le cede el micrófono, dice que las actas no las tienen completas. Es decir, de antemano se conocía que era una estrategia con la intención única de ella poder pedirle a sus acompañantes salieran a la calle a los efectos de desestabilizar, como lo hicieron en el 2014, como lo hicieron en el 2017, como pretendieron hacerlo en el 2017, a través de esos focos de desestabilización que en Venezuela se conocen como guarimbas. Es correcto. Ya hablaremos de profundidad de esto, porque ya Nicolás Maduro incluso ha hablado sobre el origen de esto, quién está detrás del financiamiento. Pero lo que acaba de decir Wilmer, al menos acá en Perú hay una frase, ¿no? El dato mata relato.
es un dato no menor. Hablas tú de un periodo, constitucionalmente hablando, en el cual se da este margen de tiempo para que se puedan reunir todos los elementos necesarios, y es algo que ocurre en todos los países del mundo, al menos cuando hablamos de ajustes como este, ¿no? Procesos electorales. No hablo de las monarquías en Europa, hablo claramente, por ejemplo, que en Perú es prácticamente igual. Hay un resultado que se da a conocer. Con el transcurrir de los días se empiezan a reunir todas las actas correspondientes, se dan cifras al 91%, 93%, se llega al 100%. Hay lugar también para que la oposición trate de poner en duda los resultados y haga un llamado a las cortes superiores para que revisen debidamente cada voto. Hay todo un proceso de por medio. Entonces llama mucho la atención que, por ejemplo, Kamala Harris, la aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, la demócrata, en teoría va a ser reafirmada como candidata, pida el resultado de inmediato, como si fuese la dueña de América Latina, de Venezuela, dice, señores, por favor, ya, apúrense, queremos ver los resultados, los exigimos de inmediato. Con esa prepotencia, el propio Milei, quien se aventuró a decir que había ganado Edmundo González. Es llamativo porque Milei dice, ¿no? O cuestiona el hecho de que no se hayan dado a conocer los resultados al 100%, pero el mismo Milei había dicho el domingo por la noche que Edmundo González había ganado. Estos señores de repente, entiendo yo, tienen esa capacidad de multiplicarse, de haber hecho un conteo. De repente deberían reemplazar al Consejo Nacional Electoral, porque hacen un trabajo extraordinario. En cuestión de horas confirmaron que había ganado Edmundo González. ¿Ah? Esto no pasa pero ni en Estados Unidos, que por cierto, si hablamos de Estados Unidos, no olvidemos la forma en la cual gana Joe Biden y las dudas que aparecieron posteriormente. Alguien en ese momento se apresuró y se cuestionó y dijo, dudamos del proceso. El señor Donald Trump dice que le han robado. Por favor, amigos de los Estados Unidos, nosotros queremos que nos muestren, nos den las pruebas de que ha ganado Joe Biden. Eso no pasó. Y no sé si pasará en estas elecciones que se vienen en noviembre, ¿no? Se hablará mucho de eso. Pero Wilmer, esta posición de la policía del mundo, como le hemos dicho nosotros entre comillas, de Washington, ¿qué te genera que personajes como Kamala Harris de manera prepotente pidan un resultado inmediato? Sí, importante apelar a la historia y apelar a los hechos. En el año 2000, cuando se hizo el recuento, la totalización en el triunfo de Bush, transcurrieron más o menos 35 días para conocer los resultados. Hoy, en Estados Unidos, en las últimas elecciones presidenciales, el expresidente Donald Trump no solamente atacó el resultado, sino que es que además de esto, al día de hoy no se conocen los resultados finales de esas elecciones, ¿sí? Y si nosotros tratamos de buscar otro elemento de comparación objetivo, en México acaban de darse elecciones presidenciales y fue electa, de acuerdo a las proyecciones, Claudia Sheinbaum. Pero al día de hoy los resultados totales no se conocen. ¿Por qué? Porque es un proceso que permite lapsos a los efectos de dar los resultados finales. Pero es que además, si nosotros revisamos con atención los últimos 30 procesos en Venezuela, porque todo el mundo sabe que este sistema es un sistema automatizado, que es totalmente transparente, que es invulnerable, que visualizan en la propia página oficial del Consejo Nacional Electoral, que allí, en cuestión de horas, siempre se vacía todo el resultado, mesa por mesa, municipio por municipio, estado por estado, y el total, y además las variables de cuántos hombres participaron, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, todo el tema estadístico de las elecciones está en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, lo que para Venezuela es algo muy normal y común. Así que esa estrategia del imperio norteamericano de pretender poner en tela de juicio el resultado
se les acaba de caer cuando el propio presidente reelecto, el presidente de la República, acude ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral que nació con la nueva Constitución para resolver y dirimir los conflictos jurisdiccionales que se presentaren en el futuro en esta materia. ¿Qué es lo lógico? El sentido común. El sentido común y la lógica dice que si en el proceso alguna de las partes no está de acuerdo porque considera que ha sido vulnerada el proceso, las actas o la votación o el mecanismo, lo primero que tiene que hacer es recurrir en principio a los recursos administrativos que establece la propia ley orgánica de procedimientos electorales o en su defecto acudir a la sala constitucional para ejercer los recursos contenciosos administrativos. Como no lo hicieron y como todo es parte de una estrategia comunicacional para desinformar cuyo objetivo fundamental es la guerra híbrida de cuarta, quinta generación dirigida al inconsciente colectivo, que además está acompañada con la estrategia cibernética que la antecedía, pues por supuesto el presidente una vez más en ejercicio de la democracia apela a los mecanismos que la propia ingeniería constitucional le permiten y por eso lo vimos ayer presentando el recurso ante la sala electoral que ahora obligará a todos los candidatos, estamos hablando de los 10 candidatos, a los 38 partidos, al Consejo Nacional Electoral y a todos los operadores a rendir cuenta ante el Consejo Nacional Electoral de los hechos para ser cotejados con la realidad jurídica. Y por supuesto, esto pone, como decimos en el argot popular, ahora la papa caliente en manos de María Corina Machado. En este caso no es ella, porque ustedes saben que ella no es la candidata, el candidato es Edmundo González Urrutia, quien deberá ir ante la sala electoral y presentar las supuestas boletas, actas de escrutinio que dicen tener en un 100%, que dicen tener en un 100% que favorece ese resultado al que vergonzosamente tú de inmediato cuestionas y haces referencia, porque es visible además decir que ese resultado muestran a un ganador, o sea, a él con más del 73% y a un Nicolás Maduro disminuido con menos de un 30%. Y uno se pregunta de inmediato, ¿qué hecho económico, social, político ocurrió en Venezuela para que Nicolás Maduro de la noche a la mañana perdiera hasta su base dura de la votación del Partido Socialista Unido de Venezuela? Es decir, que Nicolás Maduro, de forma estratégica, como lo hace un líder enmarcado en la Constitución, les acaba de poner la papa caliente al otro lado de la acera y veremos qué sucede los próximos días. Va a ser muy interesante esto y yo me pregunto hasta qué punto veremos o escucharemos voces rectificándose, porque ya hay quienes adelantaron juicio, ya lo hemos dicho, ¿no? El señor Gabriel Boric, no olvidemos a este personaje, bastante cuestionable Gabriel Boric, al quien una vez que llegó al poder, y esto lo dije en un informe anterior, parece, las mieles lo terminaron envolviendo, ¿no? Este Gabriel Boric, si es que antes ya no estaba con esta postura. Pero hay un detalle también importante, Wilmer, sobre el pronunciamiento en bloque de organismos. No me deja de hacer ruido lo que hizo la OEA, te soy franco. No me deja de hacer ruido que salga el señor Luis Almagro descaradamente, a quien se le acusa de ser uno de los responsables del golpe en Bolivia. Ustedes se acordarán en 2019 que la OEA hablaba de un fraude en la reelección de Evo Morales. Posteriormente reconocían que los argumentos que habían puesto sobre la mesa eran falsos y nadie se hizo responsable por las muertes de decenas de bolivianos producto de la barbarie y la represión del gobierno de Yanín Áñez. ¿Sí? Entonces,
Ahora yo me pregunto cómo es que este señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien por supuesto deja muy mal parados a sus aliados, habla sobre un baño de sangre propiciado por Nicolás Maduro, lo culpa, lo llama asesino, entre otras cosas, Luis Almagro nada menos, y pide que vaya preso Nicolás Maduro. Y la OEA, por supuesto, ha encontrado en esta idea, en este plan de acoso, voces que se han opuesto, que hay que decirlo. Andrés Manuel López Obrador por lo menos no se sumó al circo que quisieron montar en la OEA. Brasil y Colombia pusieron su, digamos, mirada bastante crítica con estos acontecimientos sin tomar partido, pero tratando de ser 100% neutrales, cosa que es muy difícil considerando los hechos que estamos viviendo, ¿no? Pero vamos a decirlo, la OEA se encontró con oposición dentro del mismo bloque. Entonces, uno se tiene que acordar, por supuesto, cuando Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre lo inservible que es este organismo actualmente para la región. ¿Por qué no empoderar otros organismos? ¿Por qué no empoderar a la CELAC, por ejemplo? ¿No? Entonces, a partir de eso, Wilmer, ¿qué mirada tiene sobre la OEA y este triste espectáculo de Luis Almagro, ¿no? Sí. En reiteradas ocasiones han mencionado a varios de los presidentes de la región y por supuesto estamos hablando de países que son hoy serviles del imperio norteamericano. Estamos hablando de Ecuador, por eso no extraña para nada el pronunciamiento de Daniel Noboa, tampoco extraña para nada el pronunciamiento de Dina Boluarte desde Perú, o el de Chile de Boris, o el de Milei en Argentina, o el de la calle en Paraguay. Y además hemos visto las dos posiciones, tanto de Brasil como de Colombia recientemente, que acompañan en estas últimas horas el respeto hacia la expresión soberana del pueblo, y además invitan y esperan que los resultados se haga el segundo boletín y se logre los resultados del 100%, que es una posición, en mi humilde opinión, respetuosa de ambos gobiernos, ¿no? Estamos hablando del sur. Por supuesto, el reconocimiento inmediato en el sur por parte del gobierno de Bolivia, del presidente Luis Arce, de inmediato. Y también, si miramos hacia Centroamérica, vemos el reconocimiento del presidente Daniel Ortega, de Xiomara Castro, la posición sumamente respetuosa de AMLO cuando dice que esperará al final del conteo para reconocer lo que tenga que reconocer en base a la expresión más genuina y soberana del pueblo. Pero además de eso, vimos la actuación vergonzosa del presidente de Panamá, de Costa Rica, del de Dominicana, que son adversas y además injerencistas. En virtud de todos estos pronunciamientos, el presidente de la República, en ejercicio del artículo 236 constitucional, que le da de forma exclusiva y excluyente las relaciones internacionales, le pide el abandono inmediato de nuestro personal diplomático de Chile, de Perú, de Argentina, de Paraguay, de Panamá, de Costa Rica, de Dominicana, pero además de esto, rompe relaciones comerciales aéreas con Panamá y con Costa Rica, un golpe muy fuerte a las economías de esos países que requieren del puente de Venezuela para manejar su tema del turismo, ¿no? Si nosotros además de eso analizamos los pronunciamientos del norte de América, refiriéndonos específicamente a Estados Unidos, vemos, como tú lo decías, el primer Twitter de Kamala Harris, haciendo referencia en su Twitter, un Twitter que, por cierto, desestabilizó el mismo día de las elecciones a la derecha en este país, porque su posición era el respeto hacia la expresión soberana del pueblo de Venezuela, pero a rango seguido decía: seguiremos trabajando por la democracia, es decir, un X, un post, como lo llaman hoy
en el contexto, muy ambiguo, pero los desestabilizó realmente. Pero además, después de ella oímos a el secretario de Estado, a Joan Blinken, por supuesto, poniendo en duda el proceso venezolano, como dices tú, cuál tal poder electoral, como si ellos tuvieran acceso o manejaran el proceso, conocieran las fuentes oficiales de los resultados. Pero, sin embargo, además vimos a Kamala, vimos a Blinken, también vimos el pronunciamiento de Donald Trump, que no nos extraña, porque como decía recientemente en la entrada, Donald Trump dijo, nos faltó poquitico para apoderarnos de las reservas de petróleo. Claro, porque yo ya tenía el país casi en una guerra civil. Para nadie es un secreto que Donald Trump no solamente impuso a un presidente payaso paralelo a Juan Guaidó, sino que además financió a la ultraderecha de este país con toda la intención de crear una guerra civil, apoderándose de nuestra industria de Citgo más importante, de monómeros, la empresa de plástico, de congelar nuestros activos financieros en 20 bancos de 40 países del mundo, y además de eso, en alianza con el Reino Unido, apropiarse de nuestro oro, que estaba ya como parte de las reservas. Así que la posición de Donald Trump para nada nos sorprende. Igualmente, no nos sorprende, por supuesto, la posición de el parlamentario Marco Rubio, pues siempre ha conspirado contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, y de él se conoce su posición fascistoide, acompañando siempre a Donald Trump, que además le acaba de dar una puñalada en la espalda cuando no lo nombró su próximo candidato hacia la vicepresidencia. Pero tú tocaste un punto muy importante, y además de importante, vergonzoso. ¿Cómo es posible que Luis Almagro convoque a una reunión extraordinaria en el seno de la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, para hacerle honor a aquella reunión extraordinaria del comandante Fidel Castro, digámosla o llamémosla por su nombre, a ese Ministerio de las Colonias Norteamericanas en América Latina? ¿Cómo es posible que se someta a consideración el tema de Venezuela cuando hace 5 años Venezuela dignamente se retiró de ese organismo que solo responde a los intereses del Estado profundo, que no es nada democrático y que ha sido un arma para desestabilizar la región? Y el mejor ejemplo lo acabas de dar tú, cuando el propio Luis Almagro intervino de forma personal en el golpe de Estado que se le dio a Evo Morales. ¿Cómo es posible que, haciendo invisible la propia Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, específicamente los artículos 149 y 3 de esa carta, traigan a colación temas que son propios de la soberanía de los países? Si Venezuela fuera parte en este momento de la Organización de Estados Americanos, ni siquiera en este escenario podría tocarse un tema relacionado con el proceso electoral venezolano, con sus elecciones o con el ejercicio del poder electoral, porque son temas que están vinculados a la soberanía. Y estos artículos en el propio texto de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, vale decir, el Ministerio de las Colonias prohíbe la injerencia de cualquiera de los cancilleres, de cualquier actuación de ese organismo contra algún Estado parte. Venezuela no es parte de este organismo y, por lo tanto, ese show risible, ese circo, como tú lo llamaste, que acaban de montar en la Organización de Estados Americanos, por supuesto no podía tener el acompañamiento de México, porque México es un estado que se respeta, no podía tener el acompañamiento de Brasil, Colombia, porque es evidente que conocen el derecho internacional público y que no pueden prestarse para una pantomima de este nivel. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era lograr una resolución que obligara al Consejo Nacional Electoral a publicar las actas, lo que es más risible, porque es una actuación reiterada, histórica, la publicación de las actas electorales en el sistema, en la página oficial, tal cual se evidencia de los 30 procesos anteriores. ¿Qué fue lo que impidió la publicación
en tiempo real, de forma expedita, como se hace en Venezuela dentro de las 48 horas siguientes, el ataque cibernético que desde Macedonia del Norte, con la CIA, el Mossad, el MI5 y el MI6, lograra la transmisión de los datos para que parte de ese guión de 7 puntos del que les hice referencia, que fue un trabajo de investigación de nuestra periodista Karen Méndez, diera el resultado y les diera el insumo para el hecho comunicacional. Nunca en el mundo se había visto un ataque comunicacional y de guerra psicológica más fuerte que el que estamos visualizando desde el 28 de julio en Venezuela. Y la razón, compañeros, es sencilla y llanamente que el pueblo de Venezuela decidió manejar su energía a favor de la humanidad y quitársela de las manos a actores como María Corina Machado, como Edmundo González Urrutia, que son nada más y nada menos que agentes de Estados Unidos, del mundo unipolar, para seguir impulsando las guerras. Es algo que me hace pensar también, Wilmer, de el impacto que ha tenido esta información o este desenlace en lo que respecta a los intereses de las potencias. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar la posición que tomó Rusia, que tomó China, que para algunos incluso sorprende la posición de China, que digamos, hay que entenderlo, es un país que respeta y mucho la soberanía de los pueblos. Lo que le ha sorprendido a algunos desde Occidente es que China se pronunció casi de inmediato, en paralelo con la proclamación de Nicolás Maduro. Rusia, por su parte, ha felicitado a Nicolás Maduro también, y es imposible, Wilmer, no pensar en los BRICS, considerando la victoria de Nicolás Maduro, porque claramente un periodo que se extenderá por unos años más, nos habla ya de una Venezuela a portas de sumarse a esta aventura, a este bloque. No olvidemos que habrá una cumbre en octubre y que una victoria de Maduro lo que ha hecho es consolidar, considerando el periodo que se viene en adelante, esta opción. Los BRICS, Wilmer, en este momento, histórico, hay que decirlo, con esta victoria de Maduro, ¿a dónde nos dirigimos? Digo, nos dirigimos porque el escenario que se vive en Venezuela, desde luego, va a tener un impacto en la región. ¿Qué impresiones tienes sobre esto, Wilmer? Me dicen que está en mute el micrófono. A ver, vamos a hacer una pequeña... en mute, me dice acá. Ahora, Acabas de hacer una ilustración, en mi opinión, plausible, perfecta, diría yo. Me digo en el verbo, te aplaudo de pie por esta ilación que acabas de hacer. Fíjate, tú acabas de mencionar el análisis, el reconocimiento inmediato de la primera potencia militar, que es Rusia, que además fue en boca del propio presidente Vladimir Putin. Pero además de eso, mencionaste la felicitación que hizo la potencia económica, la primera potencia económica, que es China, en la vocería de su canciller. Pero no solamente llegó hasta allí, sino que además vimos la felicitación de la República Islámica de Irán y, como si fuera poco, de la República de los Emiratos Árabes. Es decir, el reconocimiento inmediato de, diríamos en el argot popular venezolano, de los cuartos bates del nuevo orden mundial, multipolar y pluricéntrico. Y además, extraordinariamente, lo vinculaste con el hecho cierto de que en octubre Venezuela recibirá la membresía para dejar de ser un miembro asociado y convertirse en un miembro pleno del BRICS. ¿Qué significa esto? Que Venezuela, a la llegada de Donald Trump el 5 de noviembre, yo siempre he sostenido que el ganador de las elecciones en Estados Unidos, ya lo conocemos, que es Donald Trump, esa es mi opinión personal, y
que a su llegada ya las condiciones y variables de él no son las mismas de 2016. Primero, tiene un enfrentamiento abierto con el ala militar. Segundo, tiene a un país en medio de una guerra civil que no puede permitir su escalamiento, pero además de eso, tiene una economía totalmente destrozada. Y lo hemos visto haciéndole el guiño o la picada de ojo a Rusia, a Corea del Norte, a la China, y además ha dicho públicamente que la OTAN debe desaparecer, que él no acompañará el conflicto de Ucrania y que él no financiará las economías en deuda que hasta hoy han sido financiadas por el gobierno norteamericano en Europa. Pero además de esto, tenemos que resaltar que la segunda a bordo del gobierno español reconoció las elecciones y la reelección del presidente Nicolás Maduro. Y el día de ayer, la Unión Europea no pudo lanzar la resolución unánime porque el presidente de Hungría, ¿sí? El presidente, se me fue el nombre en este momento, discúlpenme, Orbán no permitió, vetó la resolución. Es decir, que en el análisis, en el contexto que tú acabas de mencionar, hay que hilar muy suave para poder entender que está en conflicto a partir del 28 de julio en razón de la decisión tomada por el pueblo de Venezuela hoy, después de 213 años de nuestra independencia. Los venezolanos nos ponemos al frente del nacimiento de un nuevo ciclo civilizatorio. Es el nacimiento de una nueva época. Y por eso, compañeros, compañeras que nos oyen, no se trata simplemente de la reelección del primer presidente chavista, de nuestro presidente obrero, del que nos sentimos muy orgullosos, porque además nos reconocemos como parte de la clase obrera, porque somos personas con visión de clase, y no desclasados, creyéndonos de la clase media cercanos a la oligarquía, para cuando lleguen nos vuelvan a hundir en la profundidad de la pobreza, como ocurre normalmente en sus economías. La realidad verdadera, el elemento verdadero, es que aquí están en conflicto, están en choque dos mundos, el mundo unipolar y el mundo multipolar, el mundo capitalista con la nueva opción socialista más humana que permite una relación de iguales, de respeto, en base a una sinergia perfecta, donde los principios de complementariedad, de cooperación y de soberanía están por encima de cualquier otra actuación frente a la arrogancia y al descrédito en las relaciones internacionales de Estados Unidos y sus aliados. Eso es algo que en verdad nos ha dejado pensando mucho. Este nuevo momento, esta posición propuesta por Rusia, por China, el propio Irán, que es también, digamos, miembro de este club, como se le dice, y el rol que jugará Venezuela para el mundo, porque así como hay intereses por parte de Venezuela en sumarse al bloque, esto es recíproco. Habrá seguramente un nuevo momento desde lo económico, que es algo que, Wilmer, tú lo has destacado muchas veces, que es el gran reto para Venezuela en este periodo que se le viene a Nicolás Maduro, el poder consolidar, ahora sí, este aspecto que es algo que le interesa y mucho al ciudadano venezolano. Y justo, Wilmer, para poder redondear esta conversación, que ha estado muy buena como siempre, me gustaría que nos des una mirada sobre este punto, ¿no? Los BRICS y el impacto económico que se viene para una Venezuela que, como lo has dicho también, le dijo no al occidente colectivo y al interés del imperio, de perpetuarse. ¿Qué mirada tienes sobre esto, Wilmer? La decisión histórica tomada el 28 de julio por el pueblo de Venezuela, que abre un nuevo ciclo civilizatorio en el mundo, que abre una nueva época,
trae consigo beneficios interpartes. ¿Qué significa esto? El acompañamiento de Venezuela a los BRICS pone a su disposición nuestras materias primas, esencialmente el petróleo. Si tú sumas el petróleo de Venezuela con el de Arabia Saudita, estamos hablando de la variable más importante dentro del BRICS para la industria, para la economía y para todo lo que esto representa, incluyendo, por supuesto, el manejo de la energía, de acuerdo a los expertos, sobre todo de la guerra, tendrían un impacto negativo en Estados Unidos, porque los 5 frentes de guerra abiertos en todo el mundo sin energía no tendrían ningún avance. Y esa es la verdad, sobre todo cuando ellos agotaron el 60% de sus reservas estratégicas en el conflicto con Ucrania. Pero además de eso, recordemos que el mundo unipolar, Estados Unidos y sus aliados han utilizado 2 armas de guerra fundamentales que todos las conocemos, que es por un lado el dólar y por el otro lado la plataforma conocida como el sistema SWIFT, que es la que permite el intercambio de transacciones financieras a nivel mundial para el comercio, para las finanzas, etc. ¿Qué sucederá cuando Venezuela, además de aportar el petróleo, que es la reserva más grande del mundo y que para otros expertos no solamente es una reserva para 3 siglos, 300 años, o sea, 330 millones de barriles de petróleo, sino que, de acuerdo a ellos, la proyección es para 5 siglos, para 500 años, pero si a esto nosotros tomamos la variable de uno de los recursos más importantes que tiene este país, la reserva más grande de oro visualizada en el continente, estamos hablando de que Venezuela no solamente podría respaldar su moneda en oro con un decreto, además acompañar la moneda regional con un decreto, sino además de esto acompañar la moneda del BRICS, que ya se está construyendo y que están puliendo los últimos detalles, 2 economías como la rusa y la economía de Irán. Ellos están trabajando específicamente en el nacimiento de una nueva moneda del BRICS. Es decir, que el banco de monedas nacionales, regionales y la moneda del BRICS harán que el dólar pase a la historia. Sobre todo cuando al dólar Arabia Saudita le quitó la exclusividad contractual de la moneda única para el intercambio energético. Eso quedó atrás ya para la historia. Si nosotros, además de esto, analizamos que todos nuestros países y todas nuestras regiones están trabajando en la creación de sistemas financieros que desplazarán al BRICS y que se ensamblarán todos en un sistema llamado PayBRICS, Pago del BRICS, PayBRICS, PAY del BRICS, y que todos estarán allí vinculados. Estamos hablando del nacimiento de un nuevo sistema financiero que acabará con el monopolio del SWIFT. Es decir, las 2 armas de guerra con las que han manipulado a nuestras economías, las han sumergido en el horror, han generado guerras civiles, pasarán a la historia en el nacimiento de este nuevo mundo multipolar del nuevo orden mundial. ¿Y por qué Venezuela es tan importante, ¿sí?, para Estados Unidos? ¿Y por qué la arremetida hoy contra la reelección de Nicolás Maduro? Porque lo acaba de decir de una forma muy clara y sencilla Enzo. Nicolás Maduro garantiza para el país, para la región del sur, entendiendo que quieren generar un nuevo conflicto de guerra en el sur de América, en la fachada atlántica, con la República Cooperativa de Guyana, ¿sí?, en razón del conflicto histórico que tiene ese país con Venezuela de nuestra Guayana efectiva. Pero además garantiza la paz de Latinoamérica. Venezuela, su líder, no permitirá que Estados Unidos logre abrir un nuevo conflicto bélico en nuestra región. Y por eso los pueblos del sur tienen que tener claridad, los pueblos de Latinoamérica, los pueblos de la patria grande, de qué es lo que hoy se debate en Venezuela. ¿Por qué la decisión histórica del pasado domingo 28 de julio, en la que se reelige al presidente Nicolás Maduro, impacta directamente en todas y cada una de sus economías, en todas y cada uno
de sus países y cómo repercute en el nuevo mundo multipolar pluricéntrico, en el nuevo orden mundial. Porque el acompañamiento de nuestro petróleo y el acompañamiento de nuestro oro le quitará de la mano a Estados Unidos las dos armas de guerra más poderosas, el dólar y el SWIFT. Por esa razón es muy importante que después de la elección, la reelección del presidente, el ingreso de Venezuela se concrete, como lo acaba de decir Enzo, en octubre. En octubre, Venezuela pasará a ser miembro pleno del BRIC y esto cambia, ¿sí? Y abre y reafirma la apertura del nuevo ciclo civilizatorio de Venezuela, que ha sido la decisión histórica tomada hoy por los venezolanos. Así es, historia pura entonces que se viene para Venezuela y Venezuela. Y esto se los digo de manera muy, ¿cómo decirlo? A ver, tolerante. A mis amigos que conozco, que seguramente muchos de ellos estarán viendo este programa, mis compatriotas, público en general de América Latina. Lo que ha dicho Wilmer es muy cierto. Lo que está pasando en Venezuela tendrá impacto. Y no se dejen manipular por las cosas que uno escucha u observa en las redes sociales. ¿Sí? Sobre todo considerando que hay un impacto, si se quiere, cultural, ¿correcto? Que ves personajes reconocidos, entre comillas, o reconocidos en términos mediáticos, artistas, si se quiere, hablando de este asunto con total desconocimiento. Es que en verdad tomen en cuenta este punto, con total desconocimiento. Muchos de ellos no están en Venezuela. La forma en la que tienen de enterarse es a través de medios hegemónicos. Basta decir esto, ¿no? Que en Perú, y lo digo, lo remarco, no estoy haciendo periodismo de periodistas, o tal vez sí, pero algo que ocurre en Perú, cuando prendes la televisión y colocas cualquier canal que brinde información, es que se habla de Nicolás Maduro, cómo, a ver, lo que hacen con Maduro es casi lo mismo que hacen con Vladimir Putin en Europa, o sea, demonizar la figura de él. Y es algo común que observas cuando prendes la televisión en Perú y ves algún conductor hablando a partir de, ¿no? A partir de, no, que ha ganado Edmundo González porque María Corina Machado tiene las pruebas, dice. Tiene las pruebas y ya lo enseñó al mundo y las pruebas no sé dónde diablos están porque no las tiene, obviamente. ¿No? Entonces es muy importante este punto. Y lo digo porque seguramente mucho de nuestro público, y esto lo digo con mucho, lo digo es algo muy personal lo que voy a decir, porque yo soy muy respetuoso, pero mucho de nuestro público quizás no ha terminado de darse el tiempo de profundizar en posiciones como las del señor Wilmer de Pablos, y que es importante que sepamos esto, ¿no? Lo que se está jugando Venezuela y la posición, sobre todo, de los venezolanos. La posición de los venezolanos. Yo dudo mucho, insisto, y no soy un estadístico y nada por el estilo, pero dudo que el señor Edmundo González haya conseguido el 70% de votos. O sea, es risible eso, es ridículo, por donde lo miren. No hay cómo sustentar algo como eso, ¿no? Y esos son los argumentos que utilizan para decir que el fraude se hizo presente el fin de semana. Y esto también yo lo dije hace unos días, ¿no? Y fue muy personal. Quizás el gran problema de la oposición venezolana es ese, que se dedicaron más a fortalecer su figura a partir de Estados Unidos y sus aliados que en verdad preocuparse de los asuntos de los venezolanos. ¿O acaso alguno de ustedes cree que a María Corina Machado le importa que sigan sancionando a Venezuela? Lo dijo hace unos días, perdón, hace unos años. Lo dijo abiertamente, que estaba de acuerdo con las sanciones. ¿O acaso alguno de ustedes escuchó a Gabriel Boric condenar al Reino Unido por apropiarse del oro de Venezuela, por ratificar que la posición, o posesión, mejor dicho, del oro, correspondía al gobierno ficticio de Juan Guaidó? ¿Alguno de ustedes escuchó a Boric salir a cuestionar esto? ¿Le importó? ¿Tuvo empatía con Venezuela en ese momento?
solamente se han acordado de Venezuela a partir de los resultados, a partir de la reelección de Nicolás Maduro. Eso es algo que yo quería decir muy personal, Wilmer. No sé si tú quisieras agregar algo más para poder redondear esta conversación que ha estado muy buena, como siempre. El micrófono parece que está en mute. Vamos a corregir. Ah, ahora sí, está perfecto. Es importante para nuestros usuarios y usuarias saber que en el proceso electoral, en el proceso de sufragar, solamente hay dos papelitos. Un papelito que te da la máquina cuando marcas la opción, ¿no? Por ejemplo, si yo marco la opción A, el papelito debe mostrarme la opción A, ese es el sufragio, yo lo doblo y lo meto en una cajita. Eso es parte del proceso. Pero al final del día, se tiene que decirle a la máquina que nos dé los totales. Y esos totales lanzan los resultados del candidato A, del candidato B, del candidato C, del candidato D. Y en presencia de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, en presencia de los representantes de los 38 partidos, se cuentan los votos y se contrastan con el acta. Y estas actas son firmadas por todos y cada uno de los miembros que participan en el proceso de escrutinio, es decir, de resultado. Estas actas, la máquina, una vez que da el resultado, se pide en un número importante para permitirle a cada actor apropiarse de un acta, ¿sí?, para su organización política, para su candidato político. Esas actas son idénticas para todos. Por eso cuando María Corina Machado dice que tiene el 30, luego dice que tiene el 40 y luego dice que tiene el 100%, conocemos los venezolanos que estamos acostumbrados y que conocemos nuestro proceso electoral, nos da risa, porque evidentemente todos tienen que tener las actas. El detalle no está en las actas, el detalle está en la incongruencia al señalar que las actas que ella tienen dan como resultado un 73% en contra de un 30%, o sea, convirtiéndose ella en Consejo Nacional Electoral, es decir, usurpando funciones, pero además de eso, irresponsablemente lanzando resultados que ustedes no me lo van a creer. Las fuentes por las que María Corina da los resultados se soportan en dos agencias, una internacional y otra nacional, vinculadas a la CIA, son del conocimiento público, que de un boca de urna le dice afuera y adentro que los resultados son 73-30 a favor de Edmundo González. Díganme si no es una tamaña irresponsabilidad frente a sus propios militantes. Por eso es que Estados Unidos tenía preparado la guerra comunicacional, la guerra cibernética y la guerra psicológica, porque su objetivo era que ella se pronunciara y que en Venezuela se generara una guerra civil. No lo lograron, porque este pueblo es un pueblo con conciencia política. No lo lograron porque este presidente es el presidente de las 1000 batallas. Los ha enfrentado las medidas coercitivas, ha enfrentado intentos de magnicidio, pero además de eso no pudieron lograrlo porque los focos de desestabilización, aún de sus propios militantes, fueron realmente pocos en todo el país, porque el 80% de las encuestas en este país, incluyendo a los que nos adversan, dicen que este pueblo lo que quiere es paz. Ahora ya debe ir ante el Tribunal Supremo de Justicia y llevar las supuestas actas que dicen reflejar un 73% a favor de la ultraderecha fascista de este país y que establece un supuesto 30% para la revolución bolivariana. Por eso es que en principio decía, ahora la papa caliente la tiene ella en sus manos
porque debe ir ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros sabemos lo que va a suceder. No va a asistir, va a decir que el Tribunal Supremo es que echa vista, por supuesto siempre vulnerando y respetando las instituciones en Venezuela, y por eso públicamente hago otra vez mi denuncia aquí en este canal, como la acabo de hacer el día de ayer en el canal del Estado. Pedí la captura, la detención y el juzgamiento inmediato de María Corina Machado por violar la Constitución, por irrespetar las instituciones y por no acatar la expresión genuina de un pueblo que se niega a ser colonia o colonia de imperio alguno. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wilmer. Y bueno, María Corina Machado tendrá que juntarse con José Gálvez también, ¿no? Quien dice haber ganado en México. Hasta ahorita Josip todavía no presenta las pruebas. Van a tener que juntarse, ¿no? En un mundo paralelo, seguramente, donde Juan Guaidó es presidente interino, aparecerán las actas que le den de victoria, ¿no? A Edmundo González, en ese mundo paralelo. En todo caso, cierro con una frase, Wilmar, que hemos podido utilizar en prensa alternativa y que creo termina configurando lo que pasó el 28 de julio. El gallo pinto le ganó al águila calva. Señores, mi nombre es Enzo Anchante, ha sido un honor conversar con Wilmar de Pablos. Nos estaremos reencontrando muy pronto para seguir hablando de estos nuevos acontecimientos. Ganó Venezuela, señores, y a estas alturas, creo yo, el nuevo mundo multipolar se impondrá. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a Prensa Alternativa. Hasta la próxima.